Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe y esta vez estamos estudiando la lección número 11 que lleva como título Morando en la tierra. Así que vamos a analizar de qué nos está hablando esta lección esta semana acerca de morar en la tierra, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo para memorizar hablaba en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La vida comunitaria puede originar disputas y tensiones. Esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas trabajan juntas por un propósito común. Y esta semana estamos estudiando acerca de Josué, el capítulo 22, y un desafío que surgió de un gran malentendido entre el pueblo. Y al principio del libro, Josué ordenó a las tribus del que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista junto con las tribus del oeste del Jordán, en Josué 1:12 al 18. Ahora que la tarea estaba cumplida, eran libres de regresar a su territorio. Sin embargo, en su camino de retorno, al llegar a los límites del Jordán, construyeron un altar que despertó preocupación entre las tribus del este. ¿Por qué es peligroso arribar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás? ¿Cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia? ¿Y por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer por ella? Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos esta semana. Mis queridos, vamos a estar estudiando de esto preocupaciones que pueden surgir inclusive dentro de la iglesia y que las podemos ver cómo surgieron en el pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo, después de varios años de guerra, Israel había conquistado Canaán, aunque aún no había sido expulsado todos los habitantes. Las dos tribus y media que habían tomado posesión de la parte oriental, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y que habían cruzado el Jordán para ayudar en la conquista, habían cumplido fielmente con su compromiso. Y finalmente habían llegado la hora de la separación. Tras bendecirles y aconsejarles que sigan en los caminos de Dios, Josué los despidió. Pero la despedida fue ensombrecida por un grave malentendido que pudo fácilmente acabar con la unidad del pueblo de Israel. Y esta semana seguimos estudiando en Josué capítulo 22, el versículo 1 al 8, el discurso de despedida, el motivo del conflicto del 10 al 12, las acusaciones del 13 al 20 y la respuesta amable del 21 al 29 y la reconciliación del 30 al 34. Y esto es lo que vamos a estar estudiando esta semana mientras nos adentramos a esta lección y podemos ver el discurso de despedida. Vamos a ver de qué trata este discurso de despedida para que así podamos entender mejor esta lección. Dice que esforzaos por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que os ordenó Moisés, siervo del Señor. Amad al Señor vuestro Dios, conducíos de acuerdo con su voluntad, obedeced sus mandamientos, manteneos unidos firmemente a Él y servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Allí en Jueces 22:5. Como el Jordán iba a suponer una separación entre las tribus, Josué dio sabios consejos a las dos tribus y media para que pudieran mantenerse fieles en Josué 22:5. Amad al Señor vuestro Dios. ¿Qué quería decir aquello allí en Primera de Juan 4:19? El amor es el principio que nos debe llevar a Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre el amor toma ese primer lugar. Dice allí, conducíos de acuerdo con su voluntad. Así indica Josué la conducta que se espera de los que elegimos caminar con Dios. Si eliges caminar con Dios, tienes que hacer su voluntad, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Obedeced sus mandamientos. La obediencia es el resultado natural de un corazón agradecido que comprende lo que Dios ha hecho. Y tú lo obedeces a Dios porque lo amas y quieres serle fiel en todo.
Manteneos unidos firmemente a Él. Debemos aferrarnos a Dios sin dejar que ninguna distracción rompa esa unión y servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Encontramos nuestros verdaderos propósitos, satisfacción y vida abundante cuando servimos voluntariamente a nuestro Creador con amor. Así es que, mis queridos, tenemos que estar todo el tiempo sirviéndole a nuestro Dios con amor, con fervor, obedeciéndole, conducirnos con su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Y mis queridos, podemos alcanzar grandes cosas. Y el pueblo de Israel fue aconsejado a que hiciera esto, las 2 tribus y medias que fueron a vivir al este del río Jordán, ¿verdad? Y continuamos allá viendo lo que nos dice en la lección el motivo del conflicto. ¿Por qué hubo algún problema? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué hubieron problemas? Veamos. Dice que, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Josué 22:10. Cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, las 2 tribus y media construyeron un altar similar al altar del santuario, en Josué 22:10 al 28. Este acto fue interpretado como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos del santuario, en Levítico 17:8 al 9. El resto de los israelitas decidieron erradicar este pecado atacando a sus hermanos en Josué 22:12. Pero Dios intervino para evitar una sangrienta guerra civil. Levantó personas que decidieron no juzgar sin tener todas las pruebas. Coincidieron el beneficio de la duda y decidieron dar a sus hermanos la oportunidad de explicarse en Josué 22:13 al 14. ¿Y cómo se vio después? Su único error había sido no informar de sus intenciones a sus hermanos. Por eso, pero eso no es pecado. Pero al no mencionarlo, pudo haber ocasionado algo grande, ¿verdad? Pudo haber hecho un conflicto que no se esperaba. Las acusaciones, veamos. Dice, toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿Por qué se eligió a Fines para encabezar la comisión investigadora en Josué 22:13 al 14? Fines, hijo del sumo sacerdote, había sido implacable a la hora de detener el pecado en Baal Peor, en Números 25:7 al 8. En su discurso, unió este pecado con el pecado de Acán y lo igualó al que supuestamente había cometido las 2 tribus y media, allí en Josué 22:16 al 20. El discurso de Fines tenía mucho sentido y se ofrecían sacrificios en el altar que se acaba de erguir. Dios castigaría a todo Israel por ello, en Josué 22, la segunda parte del versículo 18. Y no obstante, les dio la oportunidad de rectificar este error. Antes de llegar a cometer el pecado, les ofreció volverse al lado del Jordán, donde estaba el santuario, en Josué 22:19. Estas fueron las acusaciones, mis queridos, y esto nos lleva a la respuesta amable, la respuesta blanda que alivia y aplaca que pueda haber mucho problema, ¿verdad? Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande en Josué 22:23. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, al ser acusadas, actuaron de una manera ejemplar. Cuando los israelitas no sabían las motivaciones de sus hermanos para la construcción del altar, supusieron rebeldía, deseo de separación y castigo divino. Escucharon las acusaciones en silencio, pusieron a Dios como testigo. Estos fueron las 2 tribus y media. Aceptaron ser castigados si habían pecado y expusieron sus verdaderas motivaciones. La realidad era deseo de mantenerse unidos a sus hermanos y evitar una futura separación por parte de los israelitas, en Josué 22:24 al 26. Este monumento, erguido con otros motivos, había sido mal interpretado, y aunque las tribus
acusadas podían haberse sentido ofendidas al ser acusadas y reaccionar de forma violenta en su defensa. Gracias a la respuesta amable que dieron, se evitó la guerra. Esa respuesta amable puede calmar miles de fuegos, puede calmar cualquier situación que se esté levantando sin tener que ser llevada a su final. La reconciliación. Veamos cómo se reconciliaron ellos después de tal situación, ¿verdad? Fíjese, dice allí, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitan los hijos de Rubén y los hijos de Gad, en Josué 22:33. Al ver que la acusación no era correcta, Fines y la delegación israelita se sintieron satisfechos. En Josué 22:30-31, por su parte, cuando los israelitas supieron la verdad, se alegraron y alabaron a Dios. Y nos dice allá en Josué 22:32-33, con su ejemplo podemos ver los pasos necesarios para restablecer la paz en situaciones parecidas a las relacionarnos con la familia, la iglesia y la comunidad. Primero, comunicar nuestros pensamientos. Algo sumamente importante. Tienes que comunicar tus pensamientos, no extraer conclusiones precipitadas o pensar algo sin todavía haber escuchado. Hablar de los problemas antes de actuar. No llevar a cabo todo a su fin. Hablar. Estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr la unidad. Dar una respuesta amable ante las acusaciones y alegrarse y bendecir a Dios cuando se restablezca la paz. Para todo hay tiempo, mis queridos, y hay que buscar la forma de estar en paz con nuestros semejantes. En Patriarcas y Profetas, página 496 y 97, dice que los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erguido, y dijeron, testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Así procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tentación. Cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos, y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, que resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir. La censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejarse a muchos del camino recto, por haberlos inducidos a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Qué bonito saber que hay una forma de poder tratar y lidiar con problemas y dificultades. Mire, si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación, en tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión. Fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias. Aún cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarles nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, y tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán, los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión, pidió que sus discípulos fueran uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado.
Y esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: "Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos", en Juan 17:20. Y aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad, nos dicen patriarca y profeta. Mis queridos, tenemos que buscar la forma de mantenernos unidos sin importar lo que pase. Y esto quiere decir morando en la tierra. Y esta tierra que estamos viviendo actualmente con tantas dificultades, problemas, es motivo de discordia, pero debemos de buscar siempre esa respuesta amable para poder arreglar nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades y no llevarlas a otro nivel. Mis queridos, oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder no dejar que el enojo se ponga sobre nosotros y poder llegar a ser personas sinceras, honestas, que podamos entender una respuesta amable y sobre todo que podamos aprender a convivir como hermanos, preparándonos para ese día glorioso cuando tú vengas en gloria, poder ir a morar contigo. Quédate con nosotros y ayúdanos a serte fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, búsquenme en las siguientes plataformas. En YouTube me pueden encontrar a través de Joseph Class. Pueden buscarme en Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Y en su buscador tú pones Lección de Escuela Sabática, comentario. Y allí te puedes suscribir a esas páginas, igual que la de YouTube. Puedes compartirlo con tu amigo, compañero de trabajo, vecino, con cualquier persona en la ancha faz de la tierra, mis queridos, para que esta palabra pueda llegar lejos y muchos puedan ser salvos. Dios te bendiga. Dios te guarde.